Bien, buenas tardes de nuevo, saludos a todos y a todas, paz y bien, aquí avanzando ya en la penúltima formación de estos encuentros que se han estructurado en el primer año de franciscanismo, introducción al franciscanismo, que prácticamente está centrado en la persona de Francisco y Clara y en los escritos, ¿verdad? En eso es que hemos estado ya iniciando acercándonos a los escritos de Francisco y Clara de Asís, importantes porque aún con el contexto medieval, de tener las herramientas necesarias para escribir, que no es igual a hoy, que es más práctico, más accesible, tenemos la memoria de los escritos y hoy haré un repaso en ese sentido de lo que significan o bueno, o ubicándonos más de dónde viene actualmente el estudio de los escritos de Francisco. Vamos a iniciar este momento agradecidos con el buen Dios que nos da la vida. Bien, ahí estamos, lo están viendo, ¿verdad? Para iniciar, los escritos de San Francisco de Asís. ¿Me puede decir algunos si los escucha, si se está viendo? Sí se mira, Fray, se Muy escucha. bien, gracias, Juan. Bueno, este es un como repaso de lo o amarrando el conjunto que ya venimos avanzando, ¿verdad? San Francisco ha llegado a nosotros por medio de muchos escritos de la época, y hablamos de la época, mucho más que otros santos del siglo XII. Ya iniciaba yo diciendo que para la época, pues, teníamos la posibilidad de estudiarlo de varias maneras. Estos escritos permanecieron durante siglos en la sombra incluso para muchos cristianos cultos, historiadores y teólogos. No era accesible tener a mano estos escritos de la época que se refieren a Francisco de Asís. Se transmitía de Francisco una imagen hagiográfico legendaria. Su persona y proyecto de vida lo presentaban como un modelo de ascesis y santidad individual. Bueno, cuidado que hasta el día de hoy tiene mucho de eso, ¿verdad? Hablamos de Francisco y rápido decimos tres cosas de él muy fácil y con una figura legendaria, como lo está planteando aquí. Francisco va a pedir él mismo sobre sus escritos, en principal la regla y el testamento, se hagan copias y sean estudiados por los frailes. Eso está en la segunda carta a los fieles, la carta a los custodios, la carta a las autoridades, la carta a toda la orden, la regla no bulada 24. Una pregunta que surge es, o que nos surge es, ¿se puede considerar a Francisco un escritor, hasta un intelectual, pudiéramos decir? Bueno, sobre este calificativo, él mismo se dice ignorante e inculto, ¿verdad? Él tiende a decir así, eh, usando esa expresión sobre él mismo. Entonces no se definía como un intelectual de la época encargado de la cátedra o de dar formaciones como lo serán la escuela franciscana posterior a él, y ni mucho menos como San Antonio de Padua, que tenía estudios relacionados a la teología. Si partimos del testimonio de sus biógrafos y cronistas, ojo que hay biógrafos, los biógrafos o agiógrafos,
son los que escriben como Celano, como Zamorantura mismo, que escribe la Leyenda Mayor. Pero están los cronistas como Jordán de Llano, que es un cronista de la época. Francisco frecuentó la escuela canonical de la iglesia de San Jorge en Asís. Eso lo sabemos. O sea, que él fue a estudiar a esta escuela y en ella aprendió a leer y escribir en lengua vulgar y latín. O sea, esto es bastante básico, diríamos hoy. Hay 2 o 3 autógrafos de Francisco en 2 pergaminos. Estos son los únicos escritos posiblemente que escribió con su propia mano. Aquí es donde está algo que hay que tener muy en cuenta o hay que tener muy claro. Un primer autógrafo, así le llaman los especialistas, ¿verdad? Al escrito hecho de la mano de Francisco, es las alabanzas al Dios Altísimo. Ya en las oraciones, cuando estudiáramos las oraciones, lo vimos, las alabanzas al Dios Altísimo. En este mismo pergamino en el que está las alabanzas al Dios Altísimo, está del otro lado la bendición al hermano León, que es otro manuscrito de Francisco, con fecha posible entre 1216 y 1218, este autor. Otros ya lo van a ubicar más tardío, posiblemente. En la actualidad no se puede leer muy bien y de hecho ya no está para el público. El otro manuscrito, la carta al hermano León, una carta que le hizo León, o carta de la libertad como se conoce, es un manuscrito que el hermano León lleva consigo hasta su muerte, 1271, y ahí se descubre este texto. Aquí están los 2 manuscritos. La carta es la que podemos ver cuadradita así, es muy pequeña. Esta está exhibida en la Catedral de Spoleto. Y aquí está el pergamino, ahí el manuscrito que es escrito en piel, donde está la bendición del hermano León, al hermano León, un atao y otras referencias que posiblemente escribió León. Al otro lado está las alabanzas al Dios Altísimo. Estos son los 2 escritos de la mano de Francisco, que se ha considerado hasta este momento que los escribió propiamente Francisco de Asís. De Francisco y Clara no tenemos autobiografía que ellos mismos la hayan hecho, ¿verdad? Francisco es el último de los santos y fundadores en escribir una regla. Y de Clara se conoce que ella misma compuso la regla, por tanto se considera que es la primera mujer que compone una regla para mujeres. Antes solo se asumía la regla de San Benito y igual se adaptaba a las mujeres. El primer intento conocido de hacer un cuerpo, aunque incompleto, de estos escritos es el manuscrito que se conoce como 338. Este se encuentra en la Biblioteca Comunal de Asís, que suele datar de la segunda mitad del siglo XIII. O sea que ahí hay un compendio de manuscritos, de copias de todos los escritos de Francisco, que ya lo vamos a revisar de manera rápida. Aquí tenemos cuántos manuscritos y en qué colección están ubicados, según la importancia del texto. Por ejemplo, la regla novulada, esta regla novulada, que es la que sabemos que pudo haber iniciado o que tiene vestigios de la aprobación verbal que el Papa Inocencio III le hace a Francisco en 1209 con sus hermanos, con esa primitiva fraternidad, y que después se confirmará en el 21 en ya la regla, el primer esbozo, ¿verdad? Bueno, hay 24 manuscritos de la época, o sea, del siglo III, y se encuentran en estos compendios, en el de Asís 338, en Aviñón,
y en el de la provincia cononense. De ahí está la carta a un ministro que tiene 14 manuscritos, o sea, que está 14 veces copiada. De eso estamos hablando de este lado. La bendición al hermano León, que tiene 28 manuscritos. Mire, más que la regla nobulada. Esta bendición se ha movido mucho, que de hecho nosotros la movemos bastante, ¿verdad? La decimos también como bendición. El saludo a la Virgen María tiene 17 manuscritos. Las alabanzas para cada hora tiene 25 y solo está en un compendio. La regla bulada, que fue la que Francisco dijo que se copiara, tiene 96 manuscritos. Tiene 96 copias. Y el testamento tiene 125, más que la regla bulada. Esto se vuelve interesante. La regla para los eremitorios que le hemos escuchado es uno de los textos, tiene 22 copias. Las admoniciones que hoy vamos a estudiar tienen 58 y está en todos los compendios. Eso llama también la atención. La carta a todos los fieles 2 tiene 41 copias, que sí que fue muy divulgada y se han de haber perdido otras. La carta a toda la orden tiene 53, eso también tiene una gran divulgación. El saludo a las virtudes tiene 37 copias. La carta a los clérigos tiene 27 copias, 27 manuscritos. El oficio de la pasión, que es una de las oraciones, que es un compendio de oraciones, tiene 6 copias. El cántico de las criaturas, está mal escrito, perdón, tiene 11 copias. La oración ante el crucifijo tiene 15 y la carta a San Antonio, que es más privada, tiene 9. ¿No? Aquí es donde vemos las que tienen más copias. Hay otras cartas que no hemos puesto aquí a las autoridades, tienen mucho menos y así. Afortunadamente, los últimos años del siglo XIX fue el inicio de una nueva época para los estudios del franciscanismo. Paul Sabatier, que no es católico, en 1893 es quien puede considerarse el iniciador de los estudios críticos franciscanos. Para Sabatier, los escritos eran lo fundamental para la comprensión de la vida, proyecto y espiritualidad de Francisco, que por eso nos hemos enfocado en los escritos, aparte de la persona y los contextos en que se vive Francisco de Asís, Francisco y Clara de Asís. La primera edición completa de los estudios atribuidos a Francisco, obra del cronista de la Orden Franciscana, Gualdingo, es 1623, pero este es un como recoger todos los escritos, no es una estructura crítica como la de Paul Sabatier. Y después hay una de Jean Haye de 1642, que es otra recopilación que va a haber de todos los escritos que conocemos. Y hasta finales del siglo XIX, que ya vimos, y principios del siglo XX, para que se abordará el estudio crítico de estos escritos. Esto alcanzó sus mejores frutos en las 2 ediciones críticas publicadas en 1904 por Lemens y Bronner, respectivamente. Entonces, aquí es donde estamos teniendo ya ediciones críticas del compendio de todos los escritos de Francisco y Clara. En 1976, Cayetano Esser, que también fue ministro, presenta una nueva edición crítica considerada generalmente como un verdadero hito y lugar obligado de referencia a los estudios franciscanos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que aquí sí ya hay un compendio con referencias críticas. Cuando hablamos de referencias críticas es que ya pasó por la revisión de la crítica literaria, crítica histórica, crítica teológica y así las diferentes herramientas para comprensión, teniendo como base 147 de los 196 manuscritos inventariados, de los cuales acabamos de ver. O sea, él ha estudiado de los 196, 147, o sea, lo revisó de manuscrito por manuscrito.
Cayetano de Ser aportó una solución definitiva a diversas cuestiones sobre la autenticidad de alguno de estos escritos, ¿verdad? Como la carta al hermano Antonio o la oración ante el crucifijo de San Damián. ¿Se acuerdan que estas dos tienen pocas copias? Entonces han de haber estado en cuestionamiento si eran auténticas o no, ¿verdad? De eso se trata la crítica o la edición crítica de los escritos. En 1976 se presentó una segunda edición crítica de los escritos de Francisco, obra de Boccali, este es fraile también. Por las fuentes franciscanas tenemos noticia de otros escritos de Francisco que no han llegado hasta nosotros. La carta al cardenal Ugolino, de la que habla Tomás de Celano, en 1 Celano 100. O sea, no se ha encontrado. Con el correr del tiempo se ha atribuido a Francisco de Asís, según un fenómeno habitual de la tradición cristiana, otros muchos escritos, como es la carta de obediencia al hermano Ángel de Pisa, ¿verdad? Esos son otro de los escritos atribuidos a Francisco que conocemos muy bien y hemos hecho canto es Señor, haz de mí instrumento de tu paz, que aunque responde plenamente a su espíritu y misión pacificadora, no es ciertamente de él, y eso lo sabemos. Y aquí viene el dato histórico posiblemente. Apareció por primera vez en 1912 y comenzó a difundirse como oración por la paz durante la Primera Guerra Mundial. Ya en 1918 fue atribuida a Francisco de Asís. Cada uno de los escritos de Francisco tiene un objetivo y un mensaje que transmitir. Ambos en estrecha relación con su género literario, ya sea poesía, florecía, oraciones, texto legislativo, exhortativo, sapiencial, como los que vamos a ver hoy, entre otros. Eso es lo que define el género literario de un escrito o de los escritos de Francisco. Estamos hablando he querido hacer esta recopilación de lo que ya venimos viendo, lo que ya hemos visto. Oraciones, cartas de Francisco y de Clara, y cómo estos grupos han aportado. No vamos a ver, por ejemplo, todo lo de la regla, porque en realidad eso merece algo más detallado. Solo citar que ahí están, no vamos a ver las últimas voluntades, ¿verdad? Que hizo Francisco y otros escritos que ya hemos visto que están en los manuscritos. Bien, sobre esto presentado en el gran conjunto, ¿qué les surge de inquietudes, de preguntas que nos puedan ayudar a profundizar o aclarar más? El último escrito al que hizo referencia, ¿podemos comprar algún libro, ese libro? Las ediciones críticas, Sí. que hoy ya, por ejemplo, si tuvieran ahí si tienen el de la BAT actual, donde están los escritos y las geografías en grande, esa ya es una edición crítica. Ah, ya. Esas son de las últimas, ¿no? Todavía supera a las que aquí presenté, las de hasta 1976, pero ya las actuales ya han superado esos primeros trabajos críticos de los escritos. Así que Ah, si ya. ustedes tienen la de la BAC, depende del último, la última creo que salió en el 83, o no, hay una del 2000 ya, 2005 me parece, esa ya tiene más trabajo crítico. Ah, correcto. Muchas gracias. O sea, para comprender el ejercicio que pueden hacer, para comprender más, ¿verdad? Lo que he presentado, agarren estos libros de la BAC, este libro de la BAC que tiene los escritos y las hagiografías y documentos de la época, y vean que a cada texto tiene referencias abajo, ¿verdad? Pie de página. Cuando eso sucede, esas son la parte crítica, o sea que ahí están diciendo esta palabra puede que la diga Francisco o la ha dicho más veces, este texto
también su contenido está en otro. Eso es la parte crítica, que hay un Correcto. análisis del texto. A eso no se refieren los críticos franciscanos. Muy bien. Y igual es referir a documentos de la época que ahí están en la BAC, en ese compendio. Estamos esperando en español el último de la BAC que va a venir con más revisión crítica, y en ese vendrán más documentos de la época relacionados a Francisco de Asís, o sea que de cronistas, de actas, que nos ayudan más al estudio y análisis crítico de los textos. Muy bien. Muchas gracias. Estamos con las inquietudes, no hay más para... Quierense que sigamos avanzando. O sea, para acercarnos a Francisco tenemos los escritos, que ya vimos que de su mano los franciscanólogos o estos que se dedican al franciscanismo han establecido 3 nada más: las alabanzas al Dios Altísimo, la bendición al hermano León y la carta al hermano León. Los demás son dictados, como lo que se tiene en la verdadera alegría, que comienza: escribe hermano León. Bueno, eso era muy común en la época. Además, porque Francisco realmente no era un dedicado a la escritura, pues a ponerse a escribir. Y se imaginan todos los espacios que se necesitaban para esos pergaminos, ¿ya? Entonces, los escritos es la primera fuente importante. La segunda son las hagiografías, que son las que veríamos el segundo año, que tratan de hablar del conjunto de la vida de Francisco. Están las de Celano, las de Leyenda Mayor, El Espejo en Perfección, Los Tres Compañeros, esas que hablan de Francisco. Y hace un momento dijimos que no hay autobiografía, o sea que Francisco no se presenta. Y esto también es importante tenerlo en cuenta. Si usted ha leído, por ejemplo, El hermano de Asís de Larrañaga, de Ignacio Larrañaga, un capuchino, esa es una recreación actual de Francisco de Asís. O sea, para distinguir, ¿verdad? Eso nos ayuda. Es muy buena, como la de Eloy Leclerc, ¿cómo se llama? La sabiduría de un pobre. Es una recreación de Francisco de Asís, actual, con más crítica, con detalles. Y incluso hace cita ahí de documentos de la geografía de la época. Las otras fuentes, estas serían las 2 fuentes importantes, los escritos y las geografías, tanto para Clara también. De ahí siguen los documentos de la época, crónicas, actas, documentos del Papa, todo eso que dice dice de ellos de manera a partir de un documento. Y lo otro que hemos insistido en este espacio de formación es el contexto. Porque con el contexto yo no puedo, Francisco de Asís no fue Francisco de Asís en Honduras, no fue Francisco de Asís en Panamá, fue en Europa, fue en lo que no era Italia todavía, fue en ese territorio que hoy sí es Italia, y fue en Asís, fue hace 800 años, o sea, todo eso es importante, y porque se estaba moviendo todo un sistema político feudal, que no es el que tenemos hoy, que eso sí, lo heredó la iglesia en gran parte. Hemos visto todo el contexto, porque desde ahí Francisco se define, desde ahí sus palabras, y también el contexto le influye a él y él influye
en el caminar y en los contextos. Estos son los elementos que hay que tener en cuenta. Otro elemento que se está aportando mucho hoy en día es el arte, porque las pinturas, los poemas que se refiere de la época de Francisco dicen mucho. Para el caso nuestro, es Giotto, uno de los pintores más cercanos a la época de Francisco. Por ejemplo, nosotros mucho hoy en la red, en internet, tenemos muchas figuras que nos interesa resaltar. Y por ejemplo, Clara de Asís se pone con una custodia cuando no existían las custodias en este siglo II, siglo III. No existían. Santísimo no se ubicaba en una custodia. De hecho, no había adoración del Santísimo. ¿Ya? Eso es muy reciente. Es Concilio Vaticano II. ¿Ya? Lo importante por todo el tiempo ha sido la cruz y el altar. Y veamos la oración que hacemos, que Francisco, se cita de Francisco que sale de la geografía, que Celano la cita, que cuando él entraba a una iglesia decía, te adoramos, Santísimo Señor Jesucristo, aquí y en todas las iglesias que hay en todo el mundo. Y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste el mundo. Amén. No es una oración al Santísimo, porque no estaba presente, no es el contexto. Apenas el Concilio Cuarto Lateranense en 1215 está abordando lo eucarístico. Eso sí está en Francisco. Y es importante tenerlo en cuenta y lo vamos a ver ahorita en las admoniciones también. Entonces, esos elementos de contexto nos ayudan a ubicar y el arte es importante. Y por eso decimos las pinturas de Giotto son de las más cercanas, como las que reflejan a Francisco también, ¿verdad? Incluso la de Giotto lo pone predicando a las aves. Esa es muy bella para hoy, el contexto ecológico, porque así lo miraban a Francisco de Asís. ¿Alguna inquietud de continuar? Quizás sí, cuando usted esté tocando cuando dice que Francisco va a como influir bastante en esto, ¿no? Del amor a la Eucaristía, porque no estaba todavía en su tiempo, pero sin embargo él, pues el mismo amor a Jesús hace que nazca de él y también lo comparta a los otros. Y este dato que nos ha dicho de Santa Clara cuando sale en la custodia, la verdad que yo no sabía, no sabía eso. Y es bien interesante porque pues me da curiosidad de seguir investigando, ¿verdad? Gracias. ¿Cómo no? Y de la Eucaristía lo vamos a ver ahora, con la admonición. Y es influencia del Concilio Cuarto Lateranense, 1215, Francisco está vivo. Algunos consideran que participó en ese concilio. El hecho es que hay un debate eucarístico y como bien dijiste, Francisco va a aportar su teología eucarística, su reflexión, su espiritualidad, su vivencia. ¿Verdad? Nosotros lo agarramos ligero, decimos rápido, entre los amores de Francisco y la Eucaristía, no, hay que ahondar, lo que dijiste. Investiguemos para sacar esa fuente, esa agua fresca que nos renueve en la espiritualidad. Que no sea, decimos Eucaristía de repente y estamos pensando que es como es hoy. Y también cómo se celebra. Entremos al misterio como Francisco lo vivía. Ahí vamos a entrar. ¿Me están viendo? Sí. Gracias. Vamos a seguir la investigación de Julio Herranz, uno de mis profesores, y es un español bastante riguroso en su investigación, especialista en los escritos, y las admoniciones él las está recreando bastante en una lectura muy valiosa para el presente, ¿verdad? Así las conocemos con las admoniciones de San Francisco de Asís. Aquí la pintura que vemos en medio
es una pintura hecha en un muro de un monasterio, que posiblemente la hizo un monje, un monje de ese monasterio, porque Francisco de Asís se quedaba ahí a dormir cuando andaba de camino. Entonces, mire, lo ha pintado, no tiene la aureola, esta no va a tener, o sea, lo pintó en vida, es una de las pinturas más importantes, o sea que esta es realmente es una foto, ¿verdad? De esa pintura que está en la pared. Pero aquí está la memoria de Francisco de Asís. Se puede encontrar en internet más grande, yo puse esta. Y aquí estas son dos recreaciones muy valideras para la época, ¿verdad? Eh, el hábito lo hacen como el que usamos hoy, pero no era tan así. Esa es un poco la recreación de los ambientes de Francisco de Asís. Bueno, las admoniciones es el término en el que hoy se reconoce mayoritariamente a una serie de 28 breves textos de San Francisco. Espero que los tengan a mano para que se vayan ubicando. Muy distintos entre sí, por contenido y forma, pero que tienen en común lo siguiente: su carácter exhortativo, el estar compuesto de casi totalidad de ellos de manera breves sentencias de carácter sapiencial también. Exhortativo y es sapiencial, o sea, tiene un toque de sabiduría, o buscan ser un género desde la sabiduría. Y el haber sido transmitidas en la tradición manuscrita formando una unidad. Ya vamos a ver más esa temática. Durante siglos se les consideró escritos de segunda clase. ¿Se acuerdan que vimos anteriormente que las ediciones críticas se preguntan por la autenticidad del escrito? Y en ellos no se vio otra cosa que exhortaciones de carácter ascético moral para una vida de perfección, ven, porque este lenguaje era antes del Concilio Vaticano II. La vida religiosa, por ejemplo, se considera vida de perfección, algo que totalmente equivocado, ¿ya? Y por eso las admoniciones se leían como un carácter de ascesis moral, que la intención era una vida moral, no como vamos a ahondar en el misterio que ellas tienen. Las admoniciones han tenido dificultad en que se reconozca su autenticidad en relación a los escritos, ya lo dijimos. Las razones a favor son la coincidencia básica, o sea, aquí vamos a ver qué favorece. En cuanto al contenido e incluso la forma, son las de Francisco, que tienen que ver con otros escritos de Francisco y particularmente con la regla nobulada. Hay mucha similitud. El problema se soluciona si se considera a las admoniciones una reportaje, como sostienen hoy la mayoría de los franciscanistas. ¿Qué quiere decir esto? Son exhortaciones. La autenticidad de las admoniciones es hoy comúnmente aceptada por todos los críticos. El origen y su cronología. Hoy se plantean un origen diversificado de las distintas admoniciones, sin que sea fácil precisar gran parte al respecto cuándo fueron escritas. No se logra. No es fácil decir esta admonición, las 7, porque tienen número, ahí tienen título, ya ustedes lo están viendo de seguro. No se ubica fácilmente en cuándo se dijo. Lo más adecuado es mantener una postura matizada. Las admoniciones van colocadas entre los años de 1209, acuérdense cuando Francisco inicia con la primera fraternidad, a 1226, cuando él muere. O sea, que es el periodo cuando ya hay una fraternidad. Mayoritariamente parecen ser posteriores a 1220, la mayoría, y tener tras de sí la madurez personal de Francisco a nivel espiritual y como animador de su fraternidad. Ojo, aquí la fecha nos ayuda. ¿Por qué 1220 dice tener la madurez personal de Francisco? Tanto a nivel espiritual como animador de su fraternidad.
porque estos son los 6 años, recordemos, cuando vuelve del sultán de 1220 a 1226, que él muere, son los años de sufrimiento personal, de sus enfermedades, de sus límites, de que ya no es el ministro, él delega, y también que aparece la regla bulada, o sea, aprobada por el Vaticano, quiere decir que intervino la sede romana para definir una regla, ya no la regla no bulada, que era el estilo de Francisco, y por eso Francisco va a hacer un testamento para recordar los orígenes. Entonces, 1220 están los estigmas que ya vamos a celebrar el 17 de septiembre, están ubicados varios acontecimientos de profunda densidad espiritual, y cuando hablamos espiritual es de calidad humana. En eso estamos. En cuanto a los géneros literarios, hoy se va generalizando entre los críticos el considerar las admoniciones como, ya dijimos, reportaciones, a manera de síntesis o de breves reseñas de exhortación, predicaciones, dichos de San Francisco, porque son bien cortas. Algunos incluso las consideran charlitas, pero son sus énfasis. Posible fueron puestos por escrito por algunos de los hermanos y recopilados y organizados por alguien que conocía el género literario de los dichos, de las logias, de los apotegmas, porque se organizaban como conjunto de frases sabias de Francisco, diríamos, como mensajes importantes de San Francisco. Entonces, quien sabía de este tipo de géneros literarios en la época, dijo, voy a juntar todos los dichos, todas las apotegmas, todas las exhortaciones de Francisco de Asís. Es posible así, consideran los críticos, que fue dándose las admoniciones. El análisis del contenido e incluso de muy buena parte del vocabulario de estos textos encuentran una plena correspondencia con el resto de los escritos de San Francisco. O sea, tienen relación total con la vida de Francisco, con el hacia dónde apunta Francisco de Asís. Las admoniciones pertenecen al género literario de los dichos sapienciales. Lo habíamos mencionado anteriormente. Dichos breves, directos, con intención didáctica, sapiencial, y aunque haya que reconocer alguna excepción, como por ejemplo, particularmente la admonición primera, que la vamos a ver hoy, y la 27. Estos dichos sapienciales están ampliamente testimoniados en la Biblia y en la literatura espiritual del cristianismo. Vamos a encontrar referencia bíblica. Mención especial merecen los apotegmas de los padres del desierto, que fueron determinantes en la espiritualidad medieval. Quiere decir que Francisco tomó ese estilo. Las admoniciones son una guía práctica para la experiencia de Dios en la fraternidad, la pobreza y minoridad, la inserción en medio del mundo. O sea, cómo vivir la fraternidad, las admoniciones tienen mucho. La pobreza y la minoridad, la inserción en el medio del mundo, cómo estar en el mundo. Bueno, ¿quiénes son los destinatarios? Estos son en principio los hermanos y discípulos de Francisco, ¿verdad? Por eso es que algunos lo ubican totalmente a partir de 1209, cuando ya hay una fraternidad alrededor de Francisco. Y se desprende del propio texto que habla en ocasiones de religiosos, cuando dice el buen religioso, más frecuentemente de siervos de Dios, que usa también. En otras ocasiones dice los hermanos y de nosotros los hermanos. O sea, se refiere adentro, hacia los hermanos, hacia los frailes, que hoy nos inspiran totalmente a una vida franciscana, ¿verdad? Hoy le sacamos todavía más la riqueza del carisma y la espiritualidad. Una simple lectura del texto pone en evidencia sus trasfondos bíblicos, que ya lo dijimos, ¿verdad? Que están ahí. Y también los trasfondos de la experiencia espiritual cristiana del mismo Francisco, lo que nos obliga a abrirlas en un horizonte más amplio, es el que estamos diciendo. Hay que verla como un valor de guía a la experiencia espiritual para todos aquellos que deciden correr la aventura de la vida de seguimiento de Cristo con radicalismo evangélico al modo de Francisco. Esas son las admoniciones. Nos transmiten su experiencia espiritual de seguidor de Jesús, de
constructor de un horizonte de espiritualidad cristiana con radicalismo evangélico. Eso vamos a encontrar en las admoniciones. Significado entre los escritos de San Francisco, la novedad está en la sorprendente agudeza con la que han sabido perfilar el trabajo interior del espíritu en el hermano. Ese es uno de los contenidos, el significado, que ha optado por el seguimiento de Cristo, la dinámica de la vida fraterna, franciscana, la agudeza con la que señala a cada uno de los hermanos y hermanos, y en el caso nuestro de la familia franciscana, hermanas, y la fraternidad, las metas a alcanzar, los criterios de discernimiento. Esos elementos están en las admoniciones y podemos sacarles hoy su valioso aporte. Si queremos hablar de temas, son de lo más variado. Cada una de las admoniciones tiene una cierta autonomía, eso puede verse. Existen, sin embargo, algunas constantes temáticas, podríamos referir, eso lo hacen ver los franciscanistas. El radicalismo evangélico en el seguimiento de Cristo, la pobreza y desapropiación, las relaciones fraternas, la vida en el espíritu, la vida de la carne, que es una tensión de la Edad Media, como se plantea, y las bienaventuranzas, que es fundamentalmente radicalismo evangélico. Es posible en la estructura reconocer una cierta articulación de las mismas que puede haber sido determinante el trabajo del redactor final. Ya dijimos que hubo alguien que comprendía que eran esto de los logios, de aglutinar una serie de contenidos similares y darles una unidad. Y por eso en la estructura vemos una introducción que es la admonición primera, después un primer bloque que puede ir de la admonición 2 a la 11, por eso están numeradas, de la admonición, una admonición puente ahí que la dejaríamos de la número 12, un segundo bloque, admoniciones del 13 al 27 y la conclusión, la admonición 28, que define al ser humano espiritual. Algunas claves de lectura, ¿verdad? Todo esto son herramientas que nos ayudan a la comprensión de las admoniciones. Las admoniciones, y particularmente aquellas en las que se encuentra el término dichoso, puede leerse como la propuesta de un humanismo cristiano que tiene como objetivo la felicidad y la bienaventuranza. Dichoso, el objetivo de fondo perseguido por todo corazón humano. O sea, ¿de qué manera puedo ser dichoso o bienaventurado? Por eso se ubica en una lectura humanista. El camino no puede ser otro que hacer propia la condición del siervo, lo cual no es solo cuestión de deseo y de identificación idealizada, sino de hacerla propia afectivamente, personalizarla, desde el previo asumir de manera reconciliada la propia verdad, que significa que yo mismo me puedo ubicar en esas admoniciones y ver desde ellas mi verdad. Ahí está la lectura antropológica. Una lectura ascética espiritual, algunos de sus trasfondos propios de la mentalidad un tanto dualista de la tradición medieval y sobre todo monástica. Y ojo, aquí hay que ser críticos, que siempre todos somos hijos de nuestro tiempo. Y Francisco de Asís lo era de su edad media. Y aquí hay, por tanto, una mentalidad medieval y sobre todo monástica, ya que eso hará referencia a mucho de la perspectiva ascético-espiritual. Y la medida de esta clave, las admoniciones serían la propuesta de un camino ascético-espiritual de renuncia a sí mismo. Eso es válido. De la desapropiación, como desapropiación, la humildad. Y en orden a la perfección de la vida cristiana y franciscana. Este es el concepto medieval que estamos hablando. Una lectura teológico-espiritual es la propuesta de las etapas de la experiencia espiritual y vocacional franciscana. O sea, cómo se va madurando nuestra vida de espiritualidad. Carlos Paulazzi, que es uno de los críticos, toma como clave de lectura y corazón de las admoniciones la admonición 16. Va a ser importante detenerse en la admonición 16. La propuesta de un itinerario concreto para la madurez de la experiencia espiritual.
el itinerario de la experiencia espiritual franciscana se encuentra en las admoniciones planteado por Carlos Paulase. Tratando de percibir en la honda sabiduría de las cosas del espíritu y los dinamismos de la vida espiritual que hay detrás de las admoniciones, hay un proceso humano y creyente a la vez. O sea, esa dinámica es la que expresan las admoniciones. La espiritualidad de la forma de vida franciscana, o sea, dice de nuestra espiritualidad franciscana. Definir lo super esencial, lo que es esencial de la vida franciscana, pero no a nivel normativo, sino exhortativo. Vean la diferencia, no es estructura normativa, sino exhortativo y fijando las actitudes interiores y la dinámica espiritual que hacen posible y alimentan la forma de vida descrita en la regla nobulada. Y esa regla nobulada, aquí vemos mucho de ese dinamismo que Francisco va a proponer. Francisco en las admoniciones vuelve a proponer a sus hermanos las grandes opciones de su proyecto de vida. ¿Por dónde va ese proyecto franciscano? Describiendo el espíritu animador que las hace posible. Bueno, tienen un lenguaje simbólico, las admoniciones no obstante su aparente carácter impersonal, ¿verdad? Porque no va dirigido a nadie, son abiertas, son un documento precioso para leer a Francisco desde esta perspectiva o desde esta trasluz, ¿verdad? Todo lo que en ellas dice de uno u otro modo pasa por ser una experiencia y es reflejo de su experiencia. O sea, surgen de Francisco y dicen de Francisco. Francisco ha logrado reconstruir sus sentimientos de exclusión por caminos de desapropiación interior y ha aprendido lo que desde la fuente franciscana podríamos llamar la condescendencia, parte importante en la conquista de su última crisis. ¿De qué estamos hablando? Recordemos que hay franciscanólogos que ubican estas admoniciones de 1220 en adelante, cuando él vive su fuerte crisis, que también se ubican en esta experiencia de los estigmas, en la experiencia de Grecio, en el cántico de las escrituras, en su momento de perder todo el poder y de no estar con toda la fuerza y hasta ser despreciado, como lo va a recordar la verdadera alegría por sus mismos hermanos. En esa, las admoniciones dicen de esa experiencia y también se vuelven fuente de esa experiencia. Dicen de la profundidad humana y espiritual que surge de esta última crisis de Francisco, que es vital. Una socioespiritualidad, esta lectura, estamos en las claves de lectura, se trata de leer las admoniciones, o sea, un texto eminentemente espiritual desde sus posibles trasfondos sociales, tanto ad extra como ad intra de la fraternidad franciscana, y esto también hay que hacer esta lectura, y hoy nos va bien hacerla. Para hablar de la vida de los hermanos, Francisco contrapone habitualmente según la carne y según el espíritu. Ahí tenemos un dinamismo que es el lenguaje de la época. Hoy no hablaríamos así. Mientras aquí contrapone cosas terrenales y cosas celestiales. O sea, cuando hablamos de según la carne, estamos hablando de todo lo que es el sistema, el mundo, el capitalismo, la acumulación de riqueza, la destrucción del medio ambiente, de la realidad, lo que es la corrupción política, las situaciones de corrupción en la iglesia, y las celestiales sería el reino de Dios, la propuesta de Jesús. Hoy usamos otro lenguaje, pero en esa dinámica podemos leer las admoniciones con una perspectiva social y a la vez espiritual, que es una contraposición típica de la política del tiempo. Inocencio III, por ejemplo, reivindica para sí la total plenitud de su potestad política en la tierra, es decir, el concepto de la autoridad plena, total, temporal y espiritual del Papa está en la época. Inocencio III la va a definir muy bien. A esa postura, las admoniciones son una propuesta más crítica, más amplia, más espiritual.
También ayudan al discernimiento, y dice Javier Garrido, otro gran franciscanólogo que está vivo, español: las admoniciones nos introducen en un nuevo nivel, el que podríamos denominar sabiduría del discernimiento cristiano. Cuando la experiencia empalma con la existencia, sobre todo a ese nivel misterioso de la obra de Dios en el corazón de un humano, entonces hemos hallado al maestro espiritual. O sea, el dinamismo de Dios en cada humano. Y aunque lo suyo no era sistematizar conocimientos, decía Francisco, le bastaba saber de Cristo pobre y crucificado, sus escritos revelan una extraordinaria lucidez evangélica. Ojo a esto que dice Javier Garrido. O sea, un camino que no es una sistematización como los ejercicios propuestos por San Ignacio. Aquí hay un camino de discernimiento desde las admoniciones. Y ese es parte del proceso actual y el camino que se lleva o que se está recuperando desde las perspectivas críticas de las admoniciones. Sé que es contenido bastante riguroso en relación de la investigación, dije, tomada de Julio Herranz, citando algunos otros autores, pero esta es la perspectiva, diríamos hoy, que las admoniciones están abriéndose para que las comprendamos. Y voy a hacer un primer acercamiento en el lenguaje que hemos usado. Aquí tenemos la admonición primera, que ustedes la tendrán, dije que tuvieran cercanas las admoniciones. Se refiere, el título es el cuerpo del Señor, pero los títulos y los numerales no se los puso Francisco. A muchos, ya sabemos que recogieron estos discursos de Francisco, estos epotemas, estas exhortaciones sapienciales, este camino espiritual que él va a decir brevemente, pero esta es la que dice, y por eso la ubicaba algunos en la estructura, o como estructura, como la introducción. Ya, esta es toda ella, la 1, relacionada con la Eucaristía. Dice el Señor Jesús a sus discípulos, vea la cita: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocieran a mí, ciertamente conocerían también al Padre. Desde ahora me conocen y lo han visto. Le dice Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús dice: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido. Felipe: el que me ve a mí ve también al Padre. El Padre habita en la luz increíble, inaccesible, y Dios es espíritu. Aquí empieza Francisco a hablar y le están poniendo citas. O sea, hay citas bíblicas. Francisco inicia con este texto de memoria. El conocer al Jesús es conocer al Padre. El hecho de ver y de conocer es el que está en la introducción bíblica. El Padre habita en la luz inaccesible y Dios es espíritu. Y a Dios nadie lo ha visto jamás. Vamos con el ver, sigue el ver. Por eso no puede ser visto sino en el espíritu, porque el espíritu es el que vivifica. La carne no aprovecha para nada. Ya dijimos que aquí siempre va a estar esta dimensión de espíritu y carne, que es hablar de lo interior y hablar del sistema de fuera. Pero ni el Hijo, en lo que es igual al Padre, es visto por nadie de otra manera que el Padre, de otra manera que el Espíritu Santo. ¿Ven? De donde todos los que vieron al Señor Jesús según la humanidad, estamos hablando del Jesús histórico, y no vieron y creyeron según el Espíritu y la divinidad que Él era el verdadero Hijo de Dios, se condenaron. Está hablando del creer o no del Señor para los que caminaron con Él. ¿Se acuerda que ese es uno de los temas con Tomás cuando resucita? Así también ahora, todos los que, aquí Francisco entra, ¿verdad? Los que ven el sacramento,
que se consagra por las palabras del Señor sobre el altar por mano del sacerdote en forma de pan y vino, no ven y creen, según el Espíritu y la divinidad, que sea verdaderamente el santísimo cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, se condenan. Esta es la relación bíblica que hace con el momento presente Francisco. El ver con ojos del Espíritu, que no es un espiritualismo. No es estar imaginándose que el Santísimo pasa y deja un aroma, un viento, no sé qué. No, es creer. Ver con los ojos del Espíritu es creer. Y cuando creemos y confiamos, apostamos toda la vida. Como lo atestigua el mismo Altísimo que dice, esto es mi cuerpo, mi sangre del Nuevo Testamento que se derramará por muchos de ustedes. ¿Verdad? Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. De donde el Espíritu del Señor que habita en sus fieles es el que recibe el santísimo cuerpo y sangre del Señor. Todos los otros que no participan del mismo Espíritu y se atreven a recibirlo, comen y beben su condenación. Ahí él hace una cita de Corintios y vemos de Juan relacionados a comer y beber el cuerpo de Cristo. ¿De dónde, hijos de los hombres, hasta cuándo serán de pesado el corazón? Eso dice Francisco. ¿Por qué no reconocen la verdad y creen en el Hijo de Dios? Acuerde que está este debate en la época de la Eucaristía, de la presencia de Jesús en el pan y el vino por manos del sacerdote, que así inició Francisco. Vean que diariamente se humilla. Vean, aquí viene el punto central de la teología eucarística franciscana. Como cuando desde el trono real vino al útero de la Virgen. Vea la dimensión de la encarnación. O sea, la Eucaristía está unida a la encarnación, a la kenosis de Dios. Diariamente viene a nosotros Él mismo apareciendo humilde. Él aparece humilde en la Eucaristía, no extravagante, sino humilde. Diariamente desciende del seno del Padre sobre el altar en las manos del sacerdote, vuelve en las manos del sacerdote. Y como se mostró a los santos apóstoles en carne verdadera, así también ahora se nos muestra a nosotros en el pan sagrado. Y como es mostrar, es ver, otra vez. Y como ellos con la mirada de su carne, solo veían la carne de él, pero contemplándolo con los ojos espirituales, con los ojos del Espíritu, creían que él era Dios. Así también nosotros, viendo el pan y el vino con los ojos corporales, veamos y creamos firmemente que es el santísimo cuerpo y sangre vivo y verdadero. Y de este modo siempre está el Señor con sus fieles, como él mismo lo dice, vean que yo estoy con ustedes en la consumación del siglo. Una admonición, una exhortación, las que van a seguir tienen otras temáticas, como vimos hay bloques, pero esta es la eucarística y no es el Santísimo, tampoco el Francisco, el Real. Es la Eucaristía y el punto es la humildad, la kenosis, el Dios encarnado, como lo hizo en la encarnación con ser hijo de una mujer de carne y hueso, cita el útero, es también el altar de manos del sacerdote que hay que creer, ver con los ojos del Espíritu. Esta es la dimensión profunda, en este caso de la admonición de la eucarística. Bueno, hablemos de las admoniciones, inquietudes, planteamientos, nos escuchamos. O preguntas, ahí vamos. Fray, yo tengo una pregunta. ¿En qué momento de la historia el Santísimo, o sea, la hostia se conoce tal como ahorita nosotros la vemos, circular y todo, ¿verdad? Porque para el tiempo de Jesús, pues era pan. ¿En qué momento cambia la forma del pan, de la hostia, del cuerpo de Cristo? ¿Y en qué momento, pues, Francisco, no sé si la vio ya tal como nosotros la conocemos o si era diferente? Gracias. Bueno, ya está el pan ácimo para la época de Francisco. No está el formato de la galletita de hoy, ¿verdad?
el cual las clarisas le regalan a los postulantes para que coman en abundancia. No está ese formato. Es el pan de ácimo dado, ¿verdad? Y es ahí donde hay que ver a Cristo. El formato que hoy tenemos no tengo precisión cuándo salió, y como decía, el fomento como santísimo y todo será fuerte después del Concilio Vaticano II, mucho antes ya está también, pero como tal Francisco habla del pan y el vino. Nosotros muy fácil hablaríamos de la hostia, porque es así como conocemos el formato, no tanto como pan, pero el punto central está en los ojos del Espíritu. La fecha exacta no la tengo presente, no sé en qué momento aparece este formato. Nos queda de investigación, te queda para ti, para ver en la liturgia cuándo fue apareciendo. Perfecto, ahí le comparto cuando sepa la fecha. Pregunto, ¿qué impresión da ver así las admoniciones? ¿Qué impresión les da? ¿Qué les hace pensar y sentir? Escuchamos. Bueno, Ray, fíjese que de impresiones creo que deja muy de cerca y va dejando a medida que uno se va entremezclando con leyendo y descubriendo más sobre la figura de Francisco, como por ejemplo algo que me sorprendió muchísimo y me confrontó mucho cuando estuve leyendo la primera vez que Francisco prácticamente no escribió del solo toda la regla, sino que vinieron frailes y le metieron mano, le metió mano la curia, cardenales, el mismo papa, las modificaciones, incluso con la misma biografía, con los problemas también de las biografías que se dieron, los pleitos incluso con las dos vertientes de la orden en sus inicios, los espirituales y los Comunitarios les llamaban. Ajá. Espirituales y comunitarios. Entonces, ver todos esos pleitos al final va dejando muchas ansias de estudiar un poco más. Por ejemplo, el tema que tocó hoy de esto de los escritos, hay mucho ahí para leer en un libro creo que es un fraile que se llama Teófilo Desbonets, que se llama de la intuición a la institución, los franciscanos. Ese le arma muy bien distintos puzzles de cómo surgen todas las biografías de San Francisco, de dónde vienen. Y así también las de Uribe, las de Fray Uribe también son muy críticas con respecto a la vida de San Francisco. Entonces, y también hay una de Leonardo Boff, Ternura y Vigor. Ese libro también es muy bueno y muy crítico con respecto a la vida de San Francisco en sus inicios, al igual que el hermano de Asís. Pero Ternura y Vigor sí toca algunos puntos muy elementales en la vida de San Francisco, también como ponerlo como un hombre que no era muy estudiado, no que un hombre que fue más del vivir. Entonces creo que por ahí, Fray. Gracias. Y ven, los libros que he citado recientemente son recientes, ¿verdad? Son ya posteriores a la crítica, entonces estos frailes se meten por una veta a ahondar, ¿verdad? La lectura la crítica a la regla que vamos a celebrar el 1223, evidente, es una regla que con costo, pues San Francisco tuvo que decir está bien. Si no era aceptada, la no bulada no podía hacerlo porque era una orientación. Basta leer el espiritual, basta leer el capítulo 23 y uno ve que es una plegaria eucarística, una oración fabulosa. Sin embargo, la regla bulada sí va a ser toda una estructuración de qué se hace, qué no se hace, y más o menos sobrevivieron algunos puntos del carisma. Por eso es que a Francisco aparecerá con el testamento. El testamento lo van a estudiar en el próximo mes, con eso cerramos.
con el testamento para comprender esa lógica total de escritos de Francisco e invitar a que le entremos. Fray Fernando Uribe Escobar tiene una crítica muy buena de toda la regla de San Francisco, que se llama el libro San Francisco de Asís, la forma de vida religiosa según San Francisco de Asís se llama. Y explica y presenta una crítica de toda de la regla no bulada y de la bulada también, hace las comparaciones y de toda prácticamente de los escritos también toma bastante, pero también va tomando de la vida de San Francisco y la va presentando cómo ha ido evolucionando también hasta nuestros días la orden en su caminar. Gracias, sí, ven. Y esa es otra dinámica que están los escritos de Francisco, y a la vez está Francisco de Asís, y están integrados. O sea, la lectura, los escritos dicen de Francisco, de su vida, decíamos, de su humanidad y su espiritualidad, de su perspectiva eclesiológica, y a la vez dicen de cómo él comprendía la teología, la espiritualidad sin ser un especialista. Entonces, ahí se van integrando. Piden si en el chat escribís la bibliografía de los libros, ¿verdad? ¿Alguna inquietud más? Ya van a estar ahí en el chat las bibliografías, por lo menos los títulos del libro. Después lo busca en ediciones diferentes. Fray, yo tengo una duda. Sí. Leyendo las admoniciones en la número 6, Sí. hay una parte que me deja dudas, es de la imitación del Señor. En la parte final de esa admonición dice que los santos hicieron las obras y nosotros recitándolas queremos recibir gloria y honor. Me entra la duda o la confusión porque al menos pues nosotros pedimos por intercesión de algún santo o recitamos o decimos las oraciones que ellos hicieron para lograr como un enlace, ¿verdad? O un camino hacia Dios. Entonces, con esta regla me entra la duda si lo que yo hago o lo que normalmente practicamos está correcto o no. Primero, no es la perspectiva esa que has dicho de intercesión o no intercesión. No, la crítica de Francisco, y la vamos a ver. O sea, en esta admonición, por ejemplo, consideremos todos los hermanos al buen pastor, que por salvar a sus ovejas sufrió la pasión de la cruz. Las ovejas del Señor le siguieron en la tribulación y la persecución, en la vergüenza y el hambre, en la enfermedad y en la tentación, y en las demás cosas, y por esto recibieron del Señor la vida sempiterna, de donde es una gran vergüenza para nosotros, siervos de Dios, que los santos hicieron las obras y nosotros, recitándolas, queremos recibir gloria y honor. Primero, la perspectiva es Jesús. Veamos al buen pastor que dio la vida. O sea, nuestra fe no está mediada por el discurso. Porque contemos una vida del santo, ya lo resolvimos. Ya eso en esa época era como quien conocía la vida de un santo, que no era fácil conocerla porque no son libritos ni novenas, sino es acceder al estudio. Y si yo ya planteaba la vida de ese santo, ya con decirla consideraba que yo recibía estaba en gloria en el sentido de aquella frase que dice Jesús, no con que digan Señor, Señor serán salvos. O sea, no por que yo esté hablando de San Francisco, vivo a San Francisco. Eso lo entendemos bastante bien. Hoy, en la Edad Media no, era una crítica de Francisco a los que se alardeaban de conocer la vida de santos, que era muy popular, la vida de los santos era importante. Diríamos hoy la devoción popular la criticó. Hoy sería la devoción popular, criticar que no por hacer devociones populares, rezos y todo, yo ya ando en el sentido de esa santidad.
No, es la vida a la manera de Cristo, el buen pastor. Ese es el modelo que pone. No sé si ayuda a eso para ti. Sí, me ayuda bastante y gracias por la aclaración. Como ven, las admoniciones, ¿se acuerda? Pues Julio Herrán decía que tienen una variedad de temas. Se pueden ver autónomas o independientes cada admonición como en su conjunto, pero todas refieren de la experiencia humana y espiritual de ser discípulo de Francisco de Asís. Para nuestra forma de vida religiosa, las admoniciones dan para ejercicios espirituales. No las hemos estado utilizando. Dan para temitas, bueno, no temitas, son temas contundentes, hondos, profundos, que la admonición es el enunciado, es un tema, o sea, es una exhortación. Y después a desarrollar esa reflexión. Así podemos trabajarlas hoy. De modo de compartirlas, pero sobre todo es para verme en mi vida y en mi calidad humana y espiritual. Bueno, invitaría a que le entren a las admoniciones. Pueden ser con mucha referencia, como decimos, la regla nobulada, que es la que tiene los 24 capítulos, la más grande. Esa la pueden comparar para ver las relaciones, pero también dice de por dónde va la vida para Francisco de Asís en fraternidad, que en el caso de la familia franciscana sería la vida de nuestras modo de relacionarnos y encontrarnos. Desde ahí las admoniciones son ruta de calidad humana y calidad de espiritualidad, salvando los lenguajes de la época de la Edad Media para no caer nosotros en moralismo, fundamentalismos hoy, ¿verdad? Mucho menos dualismos y puritanismo. Eso no nos ayuda. Bueno, que cerremos este espacio, quedando con importante de ponernos a leer, meditar, orar, introyectar estas admoniciones y que las redescubramos en nuestro camino franciscano. San Francisco y Santa Clara, rueguen por nosotros. El Señor nos guarde y nos bendiga, el que es Padre, Del Hijo Padre, y del Espíritu Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno, paz y bien el otro sábado a la 1:30. Les esperamos. Todo. Gracias, Fray. Paz y bien a todos. Bendiciones. Lo esperamos en Comayagua. Viene. De verdad, tengo que escaparme de aquí ya. 2 años de postulantado y no he podido venir presencialmente. No, yo les veo, creo que les veo cara de COVID, ese es el problema. Qué bárbaro. Está bien. Saludos para René, cuídese. Adiós. Cuídense. Adiós. Así bien, adiós. Saludos, Fray, cuídese.